días, amigos, buenos días. Aquí están las respuestas del presidente. Que se habían condonado impuestos, sacó el nombre, sacó de dónde viene todo esto. Claudio X González, periódico Reforma. Así se llevó a la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador todas las falacias, las mentiras que han dicho, y aparte les comentó: aquí hay muchos pantalones. También, si algo se tiene que aclarar ante tribunales, ante autoridades, estoy en disposición de hacerlo. Quédense conmigo, aquí está lo más importante, la noticia al momento. Vamos a ver qué dijo nuestro presidente en la mañanera. Para aclarar lo de la nota del periódico Reforma, quedamos en que íbamos a revisar si era cierto que se habían condonado los impuestos a personas físicas, morales, como se dice técnicamente, y demostramos, o mejor dicho, se comprobó que no es cierto. Es un tecnicismo que se utilizó, diría, de mala fe o sin el cuidado suficiente por Reforma para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad. Esto fue lo que puso el Reforma. Como que se les pasó un poquito la mano nada más. Entonces la directora de el SAT va a explicar qué consiste la supuesta condonación o el perdón, si se dio o no se dio. Entonces te pido, por favor, que expliques lo de la nota del Reforma. Les adelanto que ya tomé la decisión de que continúen en el cargo los dos, porque si fuese cierto, tendrían que presentar su renuncia y los tendríamos que poner a consideración de la autoridad responsable. Pero no es así. Además, les tenemos mucha confianza. Los dos son servidores públicos honestos, íntegros, profesionales. Pero hay que aclararlo, porque la prensa conservadora, en este caso el Reforma, no deja de estar atacándonos de distintas formas, y claro, tienen derecho a hacerlo. Es su trabajo oponerse a lo que estamos haciendo, y nosotros también tenemos el derecho de la réplica, que lo ejercemos también a plenitud. Entonces, a ver, aclaramos. ¿Sí? Bien, pues buenos días. Gracias a todos por la atención. Es un tema un poquito técnico, complejo, pero no nada que no se pueda entender. Entre las atribuciones del fisco está poner algunos créditos fiscales como una baja contable, porque no se pueden, porque son inexistentes, porque no se pueden cobrar. Nosotros no hemos condonado impuestos, no hemos perdonado los impuestos a nadie. Lo que se hace es simplemente una obediencia al Código Fiscal de la Federación, que nos indica precisamente en qué casos, en el 146A del Código Fiscal de la Federación, tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera.
¿Por qué? Pues porque el tipo de información que los créditos que estén en nuestra cartera es la parte por cobrar, y si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad, pues de ahí se pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás. Esa información se tiene que mandar al Congreso. Nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar. Si resulta que de 10 no se pueden cobrar 5, no se puede cobrar 8, no se puede cobrar 1, y no se comunica esa información, pues las estimaciones, los cálculos y demás, pues es incorrecto. Nosotros, les insisto, el Código Fiscal de la Federación nos da los supuestos en el 146A de por qué los podemos hacer una baja contable. Esto no significa, cuando hacemos una baja contable, que el crédito sea perdonado o que sea una especie como de un trato preferencial a algún contribuyente. Es todo lo contrario. Lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy, ahorita y tal, precisamente por la recaudación, y esto lo ponemos aparte. ¿Por qué? Porque cumple con uno de los dos requisitos, o que porque está ilocalizable, o porque es ¿cómo se llama? Que no tiene bienes, ¿no? Eso no significa, insisto, que se le dé un trato preferente, porque no se perdona. En el momento que aparezca un bien, que alguien nos diga, oye, tiene este bien la persona, en ese momento se vuelve a dar de alta, pero es una cosa de momento. Eso se da de alta otra vez y se inicia todo el proceso de cobro. Lo que hacemos nosotros en esta administración, que no se realizaba anteriormente, es coordinarnos con este tipo de información con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esas bajas contables, lo que hacemos es pasarle a la Unidad de Inteligencia Financiera los casos, para que mantenga un monitoreo en el sistema financiero y, por decirlo así, levante como una banderita en caso de que las personas que para nosotros están ilocalizables o que aparentemente no les encontramos bienes, pues se levanta esa banderita y aparezca que están moviéndose, y nosotros podemos llegar en ese momento, la sacamos de la baja contable y llegamos en ese momento. Y también, pues bueno, también no basta que las personas, con los contribuyentes, tengan bienes fuera de México, porque necesitamos la posibilidad nosotros de poder ejecutar o poderlos embargar. Si están fuera de, y no hay un instrumento internacional de cooperación fiscal que implica la colaboración de embargos y demás, sino solo de intercambio de información, pues estamos expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso. Entonces, no hay tal como perdón, es una limpieza de cartera, se pone aparte, no es como que ya para siempre se quitó. Ahora también estos son casos que vienen colgados de la cartera, algunos de hace mucho tiempo. Como se dice el artículo, los publicamos para que la ciudadanía se entere que están ahí, y hasta para que nos ayuden, porque a veces, después de haber hecho todas las investigaciones, sí, les digo, sí se llegan a localizar algunos bienes. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la cancelación? Es similar a una cuenta de banco, donde ya cuentas que después de haber agotado todas las acciones de cobro ya no es posible hacerla. De hecho, las administraciones tributarias en el mundo practican esta depuración. Normalmente, dentro de sus procesos, hacen esta cancelación de adeudos para depurar cartera y ya enfocarse a la cartera que sea cobrable, que tenga bienes, que sea susceptible de poder aplicar a los adeudos. ¿Qué acciones se hacen? O sea, prácticamente después de que analizamos, investigamos fuentes internas, fuentes externas, todos los padrones, toda la información con la que cuenta el SAT y demás fuentes externas de bienes, en este caso, la empresa ya fiscalmente ya desaparece, murió, porque no le permitimos que siga haciendo acciones de facturación. Muchas gracias. Bueno, pues dicho todo lo anterior, aclarando este tema, que tengo el informe que fue Claudio X González el que produjo la información.
de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Esa es su asociación. Entonces, les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción y tratan de desinformar, de manipular la información. Pero bueno, ya se aclara. Adelante, empezamos aquí. Presidente, buenos días. Con el respeto que se merece la investidura presidencial y por supuesto usted como jefe del Ejecutivo, quisiera preguntarle un tema reflexivo. ¿Le tocó bailar con la más fea, presidente? Luego de que pues, los sexenios pasados dejaron el país en llamas, saqueos, desvío de fondos, niños atendidos con agua en lugar de quimioterapias por los gobiernos del PRI y el PAN. Obviamente también medios de comunicación que recibían chayos, reporteros y columnistas que pues obviamente están más que evidentes. ¿Qué me puede contestar si le tocó bailar con la más fea o no, presidente? Y si se arrepiente de ser jefe del Ejecutivo, por favor. No, es para mí una dicha enorme ser presidente de México y lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. No es el cargo, sino el encargo. Llegar aquí para hacer lo mismo no tendría ningún sentido. Lo interesante es que estamos llevando a cabo una transformación. Eso es muy satisfactorio. Si es complicado, si es difícil, yo diría que no tanto, porque tenemos muchos márgenes, a pesar de que se esmeraron en destruir a México, a pesar de que saquearon al país por décadas, hay muchos recursos naturales, muchas riquezas en el país, un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. México es de los países con más cultura en el mundo. O sea, tenemos muchos elementos buenos y hay también margen porque era mucha la corrupción, pero desmedida. Entonces, si no se permite esa corrupción, es también mucho lo que se libera de recursos para el desarrollo de México. Ayer le decía yo al presidente de la República de Costa Rica que si él aplicara, como seguramente lo está haciendo, un plan de combate a la corrupción, no tendría mucha tela de dónde cortar, porque la corrupción en Costa Rica no es la corrupción que había en México. En Costa Rica, a pesar de ser un país con una pequeña extensión territorial, es un país con democracia. Y vean lo que pasó también respecto al asunto relacionado con Sinaloa. Estricto, si el comandante supremo a un inferior le avala una instrucción, quiere decir que es una
orden. Sin embargo, los expertos, abogados, constitucionalistas, incluso en editoriales de medios locales e internacionales, le atribuyen a usted haber incumplido la ley, en particular el artículo 16 constitucional, que dice que un detenido debe ser puesto inmediatamente a disposición de un juez. El artículo 150 del Código Penal, en el sentido de que un funcionario, cuando un ciudadano permita la liberación de un detenido, puede recibir una pena hasta 9 años, un tercio más si se trata de un funcionario público. Y también el Estatuto de Roma, en el sentido de que el jefe supremo de los militares es responsable de las actitudes o de los actos de los militares. ¿Qué responde usted, presidente, en ese sentido? Si Gracias. se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente. Y yo voy a argumentar el por qué actué de la manera como lo hice. Yo pienso, ¿sí?, que por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal, pero me siento muy bien con mi conciencia, y lo que más me importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada sin autoridad moral. Entonces, hay una denuncia que presentó el PAN, voy a responder. Estoy acostumbrado también ya a este tipo de acusaciones. Además, hasta me sirve para que no vaya yo a ¿Hay una ficha roja contra el señor Ovidio Guzmán? Sí, ¿Su gobierno recibió la ficha roja? Es todo el procedimiento que se sigue. Me informan que hubo una orden de extradición, que se estaba cumpliendo una orden de presentación, que estaban esperando una orden de cateo del juez. En fin, toda esta parte en su momento tiene que informarse si procede la denuncia. Y si estos dos personajes sabían del operativo previo a que se llevara a cabo, eso por un lado. Y por otro lado, ayer lo había adelantado, pero sigue en pie la detención de Ovidio Guzmán, es decir, la llegada de estos militares de élite a Culiacán, ¿significa que en los próximos días van a volver a intentarlo? Gracias. Mire, son acciones que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa. Es un grupo de investigación que viene haciendo estos operativos de tiempo atrás. Informan en la Secretaría de la Defensa. En mi caso, yo lo que recomiendo es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos, pero les diría que es de rutina el que si hay órdenes de
aprehensión, de presentación, de extradición se aplique. Es como cuando me presentan denuncias o informes sobre presuntos casos de corrupción. Ya saben que en automático, o sea, debe de procederse. Entonces esto se venía haciendo. Yo no estaba informado. No me informan en estos casos, o sea, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. ¿Y en Defensa o en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí tenían conocimiento operativo previo a que se llevara a cabo? Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa, desde luego, que hay mandos. No sé en particular, creo que sí debe de haber tenido. Existe este equipo que ha venido trabajando de tiempo atrás sobre este propósito. Lo que sí es que cuando me enteré de que se había generado este conflicto y me informan y les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo, de que eso era lo mejor. Bueno, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a todas las preguntas. Esto fue de lo más relevante en la mañanera. Aquí hay pantalones y fue Claudio X González el que hizo todo el show. ¿Están informados? Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. Nos vemos más tarde. Sale. Buenos días.